Muy buenas tardes. Siempre me admira el poder del cuenco este para hacer silencio. Uno puede decir que nos callemos, pero no. Sin embargo suena esta cosa un poquito más bajo, Pau. Me resuena a mí mismo también. Si os molesta el volumen, avisáis y lo corregimos por lo que se pueda. Pues bienvenidas y bienvenidos al encuentro de esta tarde, a la práctica de meditación y a continuar con lo que estamos queriendo poner luz sobre la dicha de ser. Felicidades, porque un día de lluvia y de viento como hoy, sobre todo hace un momento, se necesita coraje también para salir de casa y venir hasta aquí. Así que felicidades. Me sigue sonando alto, Pau. No sé si mi oído o... No es muy fiable mi oído, pero... Os quería proponer para... Ahí. Se oye bien atrás, ¿eh? ¿Se oye bien atrás ahora? Sí, perfecto. Os quería proponer para empezar una práctica de tipo atencional. Una práctica atencional tiene por objeto, como dice su nombre, educar la atención, educar nuestra capacidad de atender. Y las prácticas atencionales van orientadas a conseguir un doble objetivo, o sea, es como que nos traen dos frutos. Por un lado es ayudarnos a ser cada día más dueños de nuestra mente, porque recordad que el pensamiento y la atención son como los dos platillos de la balanza. Si hay poca atención, todo lo copa la mente pensante, la rumiación, la cavilación, que puede llegar hasta la obsesión. Entonces, cuanto yo más eleve mi calidad y capacidad de atender, mi mente va a disminuir su actividad y yo voy a ser dueño de la mente y no al revés, que la mente se convierte en mi dueña y termino siendo como una marioneta en manos de la mente pensante. Esa es la fuente de todo nuestro sufrimiento, cuando la mente se crea sus películas y yo me las termino creyendo. Entonces, un fruto que nos regala cualquier práctica atencional, lo que se conoce actualmente como mindfulness, lo que nos regala es ser cada día más dueños de la mente y disminuir la hiperactividad mental. Y con esto notar también, aunque solo sea, mucho descanso. Y el segundo fruto que regala la práctica atencional es que nos posibilita y nos capacita para hacer silencio, que es lo que llamamos aquí para meditar. Meditar no significa hacer algo, no significa de entrada una práctica, no. Meditar significa conectar con el silencio que somos, dejarnos permanecer en ese silencio y experimentar cómo ahí se nos va regalando otro modo de ver, otro modo de comprender y otro modo de vivir. Pero claro, es imposible que una persona pueda permanecer un tiempito más o menos en silencio prolongado, en silencio de la mente, si no ha educado antes la atención. Porque si no ha educado la atención, cuando yo quiero acallar la mente, me va a bombardear la propia mente porque no tengo desarrollado el músculo de atender. Así que estos dos beneficios me parecen muy potentes y por eso la importancia de entrenarnos en prácticas atencionales. Ser dueños de nuestra mente y reducir su actividad. Y lograr entrar en la meditación, en una mente silenciosa, callada, donde se nos regala un modo nuevo de ver, donde se nos regala al final sabiduría. ¿En qué consiste la práctica? Porque hay un montón, como podéis imaginar, de prácticas atencionales. Una muy simple es atender la propia respiración, que se practica sobre todo en el Zen desde hace milenios, ¿no? Es solo atender la respiración y cada vez que noto que mi mente se distrae, vuelvo a la respiración. Una práctica atencional solo implica elegir un objeto en el que depositar la atención y mantener la atención en ese objeto elegido todo el rato. Y cuando noto que me distraigo, la mente va a distraerme constantemente, es volver una y mil veces al objeto que he elegido para depositar la atención. En esta tarde os quiero proponer una que a mí me gusta mucho. Era la práctica preferida de Ana también, sobre todo cuando se desvelaba, porque reúne dos aspectos interesantes. Una es la de la atención, consiste en poner una mano en la zona del pecho y otra en la zona del abdomen o del vientre, cada cual donde os sea más cómodo.
y poner toda la atención en la sensación de contacto. La sensación de contacto es muy favorecedora, porque como estás sintiendo algo en tu propio cuerpo, es muy fácil depositar la atención ahí y es muy fácil que así la mente se escape menos. Entonces estaremos 5 minutos en esta posición, luego yo os invitaré a cambiar las manos de lugar, estaremos otros 5 minutos, luego a juntar las dos manos y cada cual las coloca en aquella zona donde se ha sentido más a gusto, y finalmente unos 5 minutos últimos en los que ya deshacemos esta postura y pondremos la atención solo en el movimiento de la respiración. Las ventajas de esta práctica, pues una es que el contacto, como digo, corporal favorece y facilita mucho depositar la atención en él. Y la otra ventaja de esta práctica es que tiene un punto de práctica afectiva, porque cuando yo estoy en contacto con mi cuerpo, estoy favoreciendo, aunque no lo haga muy explícito, estoy favoreciendo el sentimiento de cercanía conmigo. Me siento conmigo, estoy conmigo. No estoy pensando en eso, porque aquí el objeto es depositar la atención en el contacto. Pero, de pasada, encuentro ese otro regalo. Pues bien, vamos a empezar con la práctica y yo iré indicando cada 5 minutos el cambio que os invito a hacer. Gracias, Sharon. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Simplemente nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Suavemente puedes colocar ahora una mano en la zona del pecho y la otra en la zona del abdomen o del vientre, donde te sientas mejor, y pones toda tu atención en la sensación de contacto, como si en este momento no existiera absolutamente nada más que el contacto.
Suavemente puedes cambiar las manos de posición y seguir manteniendo toda la atención en la sensación de contacto. Suavemente
Puedes juntar las manos, colocarlas en aquel lugar donde te has sentido mejor y seguir manteniendo toda la atención en la sensación de contacto. Suavemente puedes ahora deshacer la postura y llevar toda la atención a la respiración.
En el encuentro anterior planteé la existencia de dos modos de conocer que están íntimamente relacionados con nuestro anhelo de ser felices, de vivir la alegría, la dicha, porque depende de qué modelo de conocer utilicemos, consciente o inconscientemente, uno va a favorecer que vivamos en un estado de dicha como estado de ser profundo y el otro nos saca irremediablemente de él. Aquellos dos modos de conocer eran el modelo mental, que es el modelo propio cuando utilizamos la mente, el modelo del razonamiento, el modelo que nace de una consciencia de separatividad, y el modelo no dual, que es un modelo de percepción y comprensión de la unidad que somos. Vamos a dar un pasito más y vamos a ver todo lo que se ventila en esta historia de trascender la mente. Trascender la mente no significa negarla ni quitarle ningún valor, la necesitamos, una herramienta preciosa, pero significa no reducirnos a ella. Caer en la cuenta de que la mente es una herramienta que yo tengo, pero que desde luego no es mi identidad y tampoco es mi dueña, y que en mí hay infinitamente algo más que mente. Trascender significa ir más allá de la mente. Pero quería empezar recordando algo del día anterior, retomando alguna cuestión, porque si os acordáis, quienes estuvisteis, se plantearon preguntas que giraban en torno al mal, la injusticia, incluso el libre albedrío. Y era, ¿pero existe el mal o no? ¿Realmente somos libres o no? Y ante la injusticia y estas guerras terribles que están relativamente cerca de nosotros, ¿no? Desde Ucrania hasta Gaza, ahora el Líbano, y todo eso, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esta pregunta quedó abierta y como me quedó viva a mí también, acogí la respuesta. Y me parece que solo podemos responder con acierto a esas preguntas sobre la injusticia, el mal, el libre albedrío, si primero nos planteamos otra pregunta anterior e imprescindible. ¿Desde dónde hago la lectura de la realidad? Esto tiene que ver con los modos de conocer, como veremos luego, ¿no? ¿Desde dónde veo la realidad? Quiere decir, ¿desde dónde nace mi respuesta a esas preguntas? Y hay una clave pedagógica que a mí me resulta muy, muy práctica, una clave de lectura, que a su vez también se plantea en forma de pregunta. Y ya me doy cuenta de que son muchas preguntas, pero solo el recorrer este itinerario nos va a permitir encuadrar esas cuestiones sobre las que he empezado hablando de la injusticia o el mal. La pregunta primera es, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo te ves a ti misma? Solo tenemos dos modos de vernos. O yo me veo como un yo separado, como un yo particular, separado de todos y de todo, y por supuesto separado de la vida. Veo la vida como una cosa que tengo, pero que un día puedo perder. Ese es el modo mental de conocer. O puedo verme como vida, y decir, es verdad, aquí hay un cuerpo, aquí hay una mente, hay una boca que habla, hay unos sentimientos y unas emociones, hay una historia que tiene tantos años ya. Todo eso está, pero nada de eso es mi identidad. Cuando yo callo la mente, descubro que en mí hay sobre todo vida que anhela desplegarse y que toma forma en una personita concreta. Entonces la cuestión decisiva es esta, porque según yo me crea que soy un yo separado y me identifique con el yo, con el DNI, o según yo comprenda que soy vida, veré radicalmente diferente lo que esa pregunta implica. Es decir, del modo como yo me perciba a mí mismo, dependerán las respuestas que dé absolutamente a todas las cuestiones,
también a las cuestiones que planteaba al inicio. El mal, la injusticia, el libre albedrío, todo lo que queréis añadir. ¿Cómo las veo? ¿Cómo veo esas cuestiones si yo me sitúo identificado con el yo? Si yo creo que soy un yo separado y que el único acceso de conocimiento a la realidad es mi mente, aparte de que si soy humilde diré, pues no tengo respuesta. No tengo ni idea de lo que es el mal, la injusticia ni el libre albedrío. Pero desde el yo seguramente diré, bueno, pues como yo tengo libre albedrío, cada ser humano es libre, cuando hace mal es porque es malo y entonces merece el castigo, y la injusticia quiere decir que hay alguien que está haciendo mal. Y dividiremos el mundo en buenos y malos y pondremos etiquetas mentales en todo lo que nos rodea. Eso si yo me identifico con el yo. Pero ¿qué ocurre cuando yo comprendo que soy vida? Cuando el yo es una forma en la que me estoy experimentando, temporal y transitoria, pero que mi identidad es vida. Al comprenderme como vida, me sitúo automáticamente en una consciencia de unidad. Unidad con todos, unidad con todo, unidad también con la vida. Y cuando me sitúo en la consciencia de unidad, las etiquetas caen. Porque me doy cuenta de que las etiquetas son puramente mentales. Y que en último término, lo que yo llamo bueno y malo, son etiquetas que mi mente pone. Pensad por un momentito, antes de que emergiera la mente humana hace unos 70.000 años, ocurrían fenómenos de todo tipo. ¿Eran buenos o malos? Un tsunami, el huracán que está a punto de azotar California, Florida, según dicen, ¿es bueno o malo? Hombre, si me sitúo en mi yo diré, pero ¿cómo no va a ser malo con todos los destrozos que ha empezado a cometer, ¿no? Pero si me sitúo en ese otro lugar más allá de la mente, trascendida la mente, es que no es ni bueno ni malo. Es lo que es. Es lo que es. Incluso cuando voy ahondando, gracias a esta comprensión más allá de la mente, me adentro a percibir que en el fondo, en el nivel profundo de lo real, todo está bien. Pero como también la guerra está bien y también las injusticias están bien y también el mal está bien, es que estás leyendo desde la mente. Y desde la mente, claro que no está bien. Hay muchísimas cosas que arreglar. Pero cuando te sitúas en el nivel profundo, ocurren dos cosas. Primero, en ese nivel profundo, visto desde ahí, ahora pondré una analogía que quizá pueda ayudar un poquito, visto desde ahí ves que todo está bien, y desde ahí te sientes comprometido o comprometida interiormente a hacer todo lo que esté en tu mano para afrontar las situaciones que tu mente llama de injusticia o de maldad. Voy a ponerlo con un ejemplo, con una analogía que a lo mejor lo explica mejor que mis palabras. Es la analogía de los sueños. Esto daría para mucho. Por ejemplo, el Obrador nos cuenta de lo que es la creencia en nuestro libre albedrío, libertad, pero no voy por ese camino. Cuando yo sueño por la noche, pueden aparecer batallas, además como el inconsciente no tiene fronteras, ni tiempo ni espacio, tan pronto estoy aquí como puedo estar en Buenos Aires o en Jujuy, por allá arriba, o abajo en la Patagonia, y no hay tiempo ni espacio, el inconsciente funciona así, ¿no? Funciona así. Mientras yo estoy soñando, los personajes de mi sueño viven con etiquetas. Uno es bueno, otro es malo, uno hace el bien, otro hace el mal. Son personajes del sueño. Pero cuando me despierto por la mañana, ¿dónde está toda aquella creación que mi inconsciente había hecho en el sueño? Desde la persona despierta te das cuenta de que todo está bien. Y que en el sueño aparecen papeles, personajes que interpretan diferentes papeles, pero que más allá de esa interpretación que es un puro sueño, el fondo de lo real, el personaje, el soñador despierto, está perfectamente bien. Es cierto que mientras soñaba podía haber tenido una crisis de angustia, de rabia incluso, de enfado, de ira, de miedo. Todo es normal, porque mientras estás dormido te estás creyendo y tomas como real aquello que estás soñando. Pero cuando te despiertas por la mañana, algún día yo personalmente lo agradezco. Menos mal que me he despertado y era sueño aquello. Y sales de la pesadilla en la que estabas. Algo parecido, es una analogía. Si yo me quedo en la mente, quiero analizar el mundo y el comportamiento de las personas y no hago nada más que colocar etiquetas. Buenos, malos y peores, ¿no? Y me quedo con eso. Cuando me sitúo en el plano profundo, en la consciencia de unidad, ahí la percepción que tenemos cambia radicalmente. Y no es trivializar la realidad de la superficie, por decir así. No es trivializarla.
es verla desde el lugar adecuado y comprender que en lo profundo todo está bien. En lo profundo estamos siempre a salvo. En lo profundo no corremos ningún peligro. Hay un texto en la primera página prácticamente de la Biblia que dice, cuando Dios vio Dios todo lo que había, vio que era muy bueno, muy bueno. Esa palabra me parece sumamente inteligente, sabia y liberadora. Bueno, pues detrás de esto que había quedado pendiente del encuentro anterior, vamos a avanzar un poquito en este camino de trascender la mente. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de yo, porque en realidad el yo es hijo directo de la mente. El yo nace porque hay un pensamiento, la mente se apropia de su contenido y tengo la idea de que hay un yo. No sé apagando el otro. Sí, del todo. Eso es. Ese es el yo pensado. El yo con el que yo me identifico es puramente un pensamiento. Un pensamiento. Eso explica que trascender la mente equivale a trascender el yo, a darme cuenta de que el yo no puede ser mi identidad. Lo que llamo yo es una personita, es una personalidad con la que yo me muevo, pero desde luego no es mi identidad. ¿Cómo va a ser mi identidad? Algo que es fruto de un pensamiento. El yo no es real, el yo es una idea. Ahora lo veremos un poquito más despacio. Hace no mucho leía un libro de un neurocientífico norteamericano que se llama Siegel, es una de las mentes más privilegiadas que he conocido, y este es muy aficionado a andar a caballo. Y un día lo invitaron, en México iba a dar un curso, y una tarde le ofrecieron un caballo para que diera un trote por allí. Con tan mala suerte, quién sabe. Diría mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Sabéis el cuento taoísta. Pero bueno, con la suerte fuera buena o mala, que no lo sabemos, parece que fue buena al final, de que el caballo se asustó por algo, trastabilló, y este cayó del caballo y se pegó con un lugar determinado del cerebro, de su cabecita, contra una piedra. Y él, que como neurocientífico conoce bien cómo funciona la cabeza y dónde está cada lugar, y etcétera, de pronto cuenta que cuando le pasó aquel golpe con aquella piedra, se quedó sin yo, pero no perdió la consciencia. Dice, esa era una cosa muy curiosa, porque había una consciencia de todo, más limpia que nunca, más nítida que nunca, más brillante y luminosa que nunca, consciencia, pero no había yo. No había ningún pensamiento, porque el golpe había afectado a uno de los centros que generan los pensamientos. Cuando yo leí aquello me acordaba de personas a las que he acompañado y que me compartían su experiencia, y me acordaba de una experiencia que a mí se me regaló en el año 2005 también, que viví exactamente lo mismo. No me caí de ningún caballo, ni afortunadamente tuve ningún golpe en la cabeza, pero sí que en un tiempo de silencio prolongado, de meditación, estaba yo en un monasterio del Císter en la provincia de Soria. De pronto, en aquella madrugada, haciendo silencio, lo que yo viví fue una consciencia súper luminosa que ocupaba todo y no había, como si no tuviera cabeza, de aquí para arriba. No había ningún yo, no había ningún pensamiento. No sé cuánto duró. ¿Qué significa esto? Que somos consciencia, no somos mente. Mente es algo que tenemos, una herramienta que tenemos. Igual que el brazo me sirve para levantar la botella, la mente me sirve para elaborar conceptos, pero es una herramienta que tengo. Lo que soy, lo que no cambia nunca, es la consciencia. Consciencia es lo que somos, ¿no? Entonces el yo no es nada más que la mente, un hijo de la mente, si queréis, un pensamiento. La mente piensa, lo voy a decir no sé más adelante, pero por si acaso. El yo es creado por la mente. Es sostenido por el pensamiento, es alimentado por el pensamiento y es sostenido por la memoria. ¿Qué significa esto? Que si quitéis cualquiera de esas tres cosas, mente, pensamiento, memoria, el yo desaparece. ¿Dónde está el yo de una persona que padece Alzheimer? No tiene yo. Por eso es pura transparencia. Y por eso le sale igual la rabia que la ternura, depende en qué etapa esté. Pero no hay ningún yo, no hay un filtro que controle nada. ¿Por qué? Porque no hay memoria. Cuando no hay memoria, hay una persona todo valiosa que merece todo el respeto y todo el cuidado. Pero yo no hay. Cuando tú no piensas, y eso lo puede experimentar cualquiera porque no toméis nada que yo digo como si fuera verdad. Experimentad, ¿no? Pero cuando yo acallo la mente, aunque sea un minuto en una práctica de meditación y mi mente queda en silencio, ¿dónde está mi yo? No existe.
El yo solo existe porque pensamos. Es decir, el yo solo es un pensamiento. No solo es un pensamiento, sino que es el primero de todos los pensamientos que sirve de base a todos los demás. Porque ¿qué ocurre? En cuanto aparece el yo, una vez que yo creo que soy ese yo, el yo se coloca en el centro, se absolutiza y hace que todo gire alrededor de él. Y entonces nos quedamos tan anchos diciendo todo el rato, aunque no nos demos cuenta, yo mimé conmigo. Y giro como una peonza en torno a mi yo, porque a mí lo que me interesa soy yo, ¿eh? Yo aquí he venido a hablar de mí, que decía aquel otro. Y hasta que no hacemos un trabajo de desidentificación del yo, que es un trabajo de comprensión, no es un trabajo de puños. Cuando tú comprendes que no eres tu yo, que el yo es una forma temporal y transitoria que tiene los días contados, cuando comprendes eso, dejas de vivir girando en torno a él, porque has comprendido que tu identidad es algo infinitamente más amplio. En definitiva, nuestro modo de ver la realidad, también la guerra de Gaza, etc., nuestro modo de conocer, nuestro modo de sentir, nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de actuar, se empobrece, se limita, se reduce al modo del yo. Siempre que yo permanezca todavía identificado con el yo, creyendo que soy este yo, todo en mí queda constreñido, todo queda reducido y la visión que tengo de la realidad es sumamente pobre. No solo se empobrece, sino que ahí empieza lo que llamamos la ignorancia, es decir, nuestra confusión. No entiendo nada, es normal, la mente no puede entender nada, solo se entiende desde otro lugar y desde otro nivel. Y con la confusión empieza también nuestro sufrimiento. No digo el dolor nos acompañará toda la existencia, como habéis oído en alguna ocasión, mi abuela decía, hijo mío, tendrás dolor hasta 5 minutos después de morir. El dolor nos acompañará toda nuestra existencia porque somos seres frágiles en esta forma, somos vulnerables y tenemos 1000 fuentes de dolor. Pero el dolor duele, pero no hace daño a la persona. Sin embargo, en cuanto interviene mi mente y pone etiquetas al dolor y dice esto no me puede pasar y me reboto contra él y pongo resistencia, ahí estoy generando sufrimiento. Por eso que la confusión, la ignorancia, siempre nos conduce al sufrimiento. Pues bien, el origen tanto del sufrimiento, pues el origen del sufrimiento no es otra cosa nada más que la ignorancia. Repito, no estoy hablando del dolor, solo del sufrimiento. Es la ignorancia que me hace identificarme con el yo y me hace creer que estoy separado de la vida. Si os acordáis del encuentro anterior, cuando hablábamos del modelo mental, el modelo mental funciona sobre la base de la separación, porque nos instala en una consciencia de separatividad, igual que creo que todas vosotras y vosotros estáis separados de mí, faltaría más, si os veo desde la mente, desde el modelo mental, creo que la vida también es algo separado de mí. Y entonces viviré necesariamente con miedo y con tensión. Con miedo porque diré, uy, mi vida, ¿cuánto me quedará? ¿Qué me pasará? Tengo un amigo médico en la Universidad de Valencia que dice, la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno. Dice, ¿cuánto durará esta salud, no? Y junto con el miedo, la tensión, ¿qué hago yo para sostener la vida? Para que esta vida no se me escape. La tensión y el miedo son siempre hijas directas de la creencia errónea de que yo estoy separado de la vida. ¿Qué ocurre al contrario? Cuando yo comprendo que en mi verdadera identidad soy vida, expresada en esta forma tan frágil y vulnerable y todo lo que queréis añadir, pero que soy vida de fondo, no hay miedo, no hay tensión, no hay estrés, igual que no hay juicio, no hay comparación, no hay maldad. Estás en otro lugar, estás en la consciencia de unidad. Lo que ocurre es que mientras no llegamos a esa comprensión, la ignorancia nos hace vivir hipnotizados. Como cuando se hipnotiza a una persona, que por otro lado no es nada difícil, y se le dan órdenes para que haga algo, y la persona lo hace, sin tener ni idea de por qué lo hace, esto ocurre con nosotros. Cuando estamos hipnotizados, nos tomamos por lo que no somos y olvidamos lo que realmente somos. Esa es la tragedia humana. Que todas las grandes tragedias, dicho sea entre paréntesis, desde los autores griegos, Sófocles y compañía, hasta Shakespeare, por decir alguno aquí, o Calderón de la Barca, han señalado siempre en esto. La tragedia humana es el olvido de lo que somos. Nos confundimos y nos tomamos por este yo separado y creemos que en ello nos va la vida, que eso es lo que somos,
mientras olvidamos nuestra verdadera identidad que nos liberaría de todo tipo de confusión y de sufrimiento. ¿Sabéis qué nos pasa en realidad? Nos pasa como esta marioneta que está todo el rato creyendo que es autónoma. Hace unos días fueron las fiestas en Cizur y había una casetilla que había unas marionetas y los niños estaban embelesados delante de aquellas marionetas que ellos creían que hablaban, que se movían, que eran autónomas, ¿no? Y la marioneta se cree autónoma. ¿Y por qué se cree autónoma la marioneta? Porque no puede ver la mano que la sostiene y la mueve por detrás. Eso pasa con nosotros. Yo me enorgullezco, fijaos, el yo no existe, es una idea, es un pensamiento, hemos dicho, ¿no? El yo como tal es algo vacío. Pero yo me identifico con esa creencia de que soy un yo y entonces yo creo que soy libre, que soy consciente, que soy el hacedor de todo, que ¿qué me vas a decir tú a mí? Anda, ¿qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no me doy cuenta de que soy solo una marioneta, un personajito, algo que se mueve, pero que detrás de mí es la consciencia moviendo todo este juego. Vuelvo a la analogía del sueño. Mientras tú estás soñando, crees que los personajes del sueño son absolutamente reales y que aquello que hacen lo hacen porque son libres, total. Pero ¿quién es realmente el autor del sueño? ¿El soñador? El soñador. Los personajes del sueño ni siquiera existen, son vacíos. Son creados por la mente del soñador. Pues nuestros personajitos, al que queremos tanto, nuestro yo, nuestro ego, es un personajito creado por la consciencia. Y la consciencia es la que está dirigiéndonos todo el rato, ¿no? Podemos estar, luego es otra cosa, en sintonía o no con ella, pero funcionamos así. Por tanto, solo la comprensión nos libera de la hipnosis, de ese estado tan errado, tan equivocado, y al liberarnos de la hipnosis nos libera también de la confusión mental y del sufrimiento. Esto se produce en cualquier experiencia de despertar espontáneo o de comprensión profunda. Quiero decir, esto no tiene que ver nada con una creencia, esto no tiene nada que ver con un catecismo. Esto es una propuesta para que quien esté interesado se lance a indagar. Indagar que cuando la mente se va silenciando, en esa experiencia de comprensión profunda, te das cuenta que no eres el yo con el que habías estado identificado. Aunque luego te queden muchas inercias, yo estoy convencido, estoy seguro, es una evidencia para mí que no soy este yo, que tiene 74 años y quedan 4 días, no soy este yo, pero sin embargo me quedan inercias egoicas porque ha habido toda una existencia identificado con él. Entonces tengo de pronto brotes egoístas, tengo brotes de miedo, tengo brotes de tensión, tengo brotes de enfado. ¿Por qué? Porque todavía esa inercia tiene peso y en ello estoy trabajándolo para poder liberarme cada vez más de esa identificación. Pero entre tanto estoy. Ahora bien, si esto no es una creencia, ¿qué camino nos queda? Pues un camino de autoindagación. Todas las grandes tradiciones sapienciales han venido a decir: no te creas nada de lo que oyes, no creas a ningún maestro, decía el Buda, experimenta e indaga por ti mismo. El camino de autoindagación es el camino, la vía ancha, para que la persona que está interesada lo pueda recorrer para comprender por ella misma la verdad o no verdad de todo esto que se afirma. Vamos a hacer, pues, o a proponer, de mi parte, un trabajo de autoindagación. ¿Cuál es nuestro primer dato? El primer dato, si queremos indagar, tenemos que partir, igual que parte un científico en un laboratorio, de los datos que tiene. Entonces, nuestro primer dato es la experiencia. ¿Qué quiere decir que nuestro primer dato es la experiencia? Que los seres humanos estamos siempre experimentando algo. Yo ahora estoy experimentando mi cuerpo. Noto las sensaciones corporales desde la cabecita hasta los pies. Y si pongo más atención, experimento más mi cuerpo. Os experimento a vosotros y a vosotros, al veros. Experimento el espacio que me rodea. Experimento el sentimiento y hasta la emoción que tengo, ¿no? El gusto. Experimento todo eso. Por tanto, la experiencia es nuestro primer dato. No hay ser humano que niegue este hecho, que no experimenta algo, a no ser que haya un problema orgánico, cerebral o mental, ¿no? Pero en ese caso no se enteraría que está experimentando, pero estamos experimentando todo el rato. Ese, por tanto, es nuestro primer dato. Es decir, en todo momento estamos experimentando algo, que sea más
o menos, depende ya de lo que estemos entrenados, ¿no? Y de nuestro perfil, de nuestra capacidad sensible o de incluso de experimentar. Pero siempre, siempre estamos experimentando algo. Ahora, aquí prosigue la indagación. ¿Qué es eso que hace posible la experiencia? ¿Qué es eso que permite que yo esté experimentando todo el rato? ¿Qué es? ¿Es mi mente? No. Mi mente es una lectora o un lector que viene después. Después de que yo experimento algo, os experimento a vosotras y vosotros sentados aquí, y mi mente dice, jo, esta gente está atenta. Es una etiqueta mental. Es una conclusión que la mente saca porque la mente lee. Pero la experiencia es previa a la mente. Entonces, ¿qué es eso que hace posible la experiencia? ¿Qué es lo que permite que estemos experimentando todo el rato? La respuesta a esto es muy importante porque estaremos tocando el elemento crucial. Pues bien, la condición imprescindible para que podamos experimentar es la consciencia. No hay otra. La consciencia es lo que nos permite, lo que hace posible la experiencia. La consciencia, esa palabra que es tan difícil de definir su contenido, ¿qué es la consciencia? Yo lo sé perfectamente, pero no lo sé explicar, ¿no? Son esas cosas que sabes de una forma inmediata, pero que cuando quieres poner palabras no es nada fácil, pero eso es. Esa realidad que me permite experimentar y que hace posible toda experiencia, a eso llamamos consciencia. Retened esta palabra, porque estamos dando con el dardo en el núcleo de lo real. Es decir, la consciencia es un saber que sabe. Es como una inteligencia, si esa palabra no estuviera tan devaluada, como una inteligencia que comprende. Es un conocer que hace posible toda experiencia. La consciencia, por eso lleva la S, no tiene nada que ver con la conciencia moral, no. Es la consciencia en este plano más de conocer. Es un conocer que hace posible toda la experiencia. Y hay algunos científicos, en la línea de los de físicos cuánticos, que leen la consciencia como un flujo de energía y de información. Eso es la consciencia. Bueno, Einstein ya nos había enseñado, gracias a su famosísima ecuación, que la materia no es nada más que energía, ¿vale? Pues la energía junto con la información sería como un código de información, como un código genético, como nuestro ADN, pero a nivel universal. Eso es la consciencia. Es energía que se transmite o que transmite información a través de una forma electromagnética, por corrientes electromagnéticas. Esa es la consciencia, ese saber que sabe. ¿A dónde nos conduce todo esto? A constatar que la primera realidad de la que todo está hecho es la consciencia. No puede ser de otro modo. Todo está hecho de energía y todo está hecho de información. A los físicos, como digo, les gusta, a los que hablan de este tema, les gusta más utilizar la palabra información que la palabra consciencia. Porque para una mente científica o cientificista, la palabra consciencia parece que denota algo como más espiritual o más etéreo, y sin embargo la palabra información parece que, bueno, los algoritmos, ¿qué son los algoritmos? Son información. Y toda la IA, toda la inteligencia artificial, está basada en algoritmos, ¿no? Por eso. Y esto nos lleva a una conclusión que para mí es el mayor descubrimiento de mi vida. Todo, sin excepción, es consciencia. Todo está hecho de consciencia. Todo es consciencia. Cada uno y cada uno de nosotros, totalmente. Pero este palito que tengo en la mano es también consciencia. En otro grado de densidad, evidentemente de una forma mucho más grosera y no con la sutileza que es la consciencia en nosotros. Pero es que no hay nada que no sea consciencia, porque no hay nada que no sea energía, porque no hay nada que no sea en último término información. Aquí nos conduce, a mí me conduce, cada cual os conducirá donde quiera o cuando quiera. A mí me conduce esto al reconocimiento de que la consciencia es todo lo que hay. Todo es consciencia. Voy a beber agua, que estoy hablando mucho. Vamos a acercarnos en este camino de indagación por otro lado, por otro ángulo. Hay una corriente en el mundo neurocientífico, que es mayoritaria todavía, que vienen a afirmar que la mente y la consciencia de la que estoy hablando es solo un subproducto del cerebro. Estos dicen, solo existen que neuronas. Es como aquellos que dicen, empeñado estoy todavía después de 100 años
de que naciera la física cuántica, siguen diciendo, solo existe la materia. Estos pobrecitos han quedado un poco obsoletos, ¿no? Se han quedado 100 años atrás, porque sabemos que la materia misma es energía. Pues hay otros en el campo de las neurociencias que dicen, no, solo existe la actividad electroquímica, si queréis llamar así, de las neuronas. Y es esa actividad electroquímica neuronal la que da como resultado el origen de la mente y la que crea también lo que llamamos consciencia. Sin embargo, con todos mis respetos a gente tan sabia, decir que el cerebro produce la mente es un pensamiento. Es solo un pensamiento. No has demostrado nada. ¿Cómo que la mente es producida por el cerebro? Eso es una idea que tú tienes. ¿Y de dónde nace esa idea? De tu mente, hasta el punto de que si no tuvieras mente, ni siquiera podrías decir eso. Así que esto es un error de bulto, a mi modo de ver, desde mi humilde opinión. En definitiva, decir que la consciencia es un epifenómeno, que eso significa lo que ellos dicen, del cerebro, es no entender para nada lo que es un epifenómeno. ¿Sabéis qué significa etimológicamente? La palabra epi viene del griego. Epi significa sobre. Entonces, un epifenómeno, los neurocientíficos dicen que nuestra mente y nuestra consciencia es un epifenómeno, es decir, algo que está sobre el fenómeno. ¿Cuál sería el fenómeno para ellos? El cerebro, es decir, siempre la materia, las neuronas. Y lo que está por encima de la materia es llamado epifenómeno. Pero esto no es entender para nada lo que es un epifenómeno, porque no es nada más que un fenómeno de un fenómeno. Es decir, fenómeno, sea epi o no sea epi, o sea Blas, iba a decir, sea epi o no, un fenómeno es aquello que aparece ante la consciencia. Eso es un fenómeno, ¿no? Si es aquello que aparece ante la consciencia, y esto es la definición que da el diccionario de la Real Academia, lo veremos enseguida, quiere decir que la consciencia es previa a cualquier fenómeno. Si no hubiera consciencia, no habría ni siquiera fenómenos. ¿Cómo se empeñan estos en decir que la consciencia es un epifenómeno que nace del fenómeno de mayor importancia? En realidad es de menor importancia, que son las neuronas. Es no entender absolutamente nada. No hay fenómeno sin una conciencia que lo advierte o que lo experimenta. Sin consciencia no puede haber nunca fenómeno. No puede hablarse de fenómenos sin hablar de consciencia. Y esto explica, desde mi humilde opinión siempre, que la actitud dominante todavía hoy, aunque haya neurocientíficos que están tomando otra dirección diametralmente opuesta, en línea con lo que yo creo que es, pero la actitud dominante a día de hoy en las neurociencias todavía es esta: afirmar que la mente y la consciencia son epifenómenos derivados de la actividad neuronal. Frente a la cuestión, eso a mi modo de ver revela una profunda ignorancia, no digo científica, que yo de cerebro no sé, ellos saben mucho, sino una profunda ignorancia filosófica. Yo creo que los científicos del cerebro harían bien en no hacer filosofía. Harían bien en limitarse a lo que ellos conocen, que conocen muy bien el cerebro, pero que no pasarán de ahí. Entonces hay neurocientíficos súper famosos que han hecho descubrimientos impresionantes, pero que cuando quieren aterrizar en el campo de la filosofía y empiezan a elaborar cosas que nunca podrán demostrar en un laboratorio, como la afirmación esta de que la consciencia es hija de las neuronas, entonces ahí patinan y patinan enormemente. Porque ¿cómo un fenómeno podría ser consciente de otro fenómeno y encima de menor rango? No puede ser. La definición misma de fenómeno impide ver eso. Y aquí va la definición de la RAE. Un fenómeno es la manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece, por tanto, siempre como objeto de percepción. Si no hay consciencia, como decía antes, no puede haber fenómenos. Los fenómenos existen, los llamamos como tales, porque hay una consciencia que previamente los está observando. No puede haber, por tanto, fenómenos sin consciencia. Y esto explica que el fenómeno nunca es algo autónomo. Decir que todos son fenómenos y que no hay nada más que fenómenos es un contrasentido. Es un contrasentido. Por debajo de la mente, por debajo de la herramienta esta que tenemos para poner etiquetas cuando nos percatamos de algo, existe otra realidad anterior, otra realidad previa, mucho más fundamental e independiente. Esa realidad es la consciencia pura. Por eso cuando decía antes todo está hecho de consciencia,
Consciencia es el ingrediente básico de lo real, me estaba refiriendo a esto. Y todavía en este camino de indagación, una tercera propuesta, desde otro ángulo aún, desde otro ángulo más. Y este ángulo también está al alcance de cualquiera de nosotros. Se formula a modo de pregunta. La pregunta es esta: ¿qué es lo que no ha mutado en ti desde que tienes memoria, desde que has nacido? ¿Qué es lo que no ha cambiado en ti? Porque la identidad, por definición, es aquello que es idéntico a sí mismo. Por tanto, todo lo que no permanece idéntico a sí mismo no puede ser mi identidad. Mi cuerpo, anda que no ha cambiado, cuando era un crío allá, ahora abuelo ya casi, ¿no? Ha cambiado un montón. Luego mi cuerpo no puede ser mi identidad porque no ha permanecido idéntico. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mis emociones, mis reacciones, todo eso ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado desde que yo tengo memoria en mí? Solo una cosa. Lo que no ha cambiado es la consciencia de ser. Yo de niño tenía consciencia de ser, aunque mi mente no la formulara así, ni supiera de qué hablaba, pero tenía consciencia de ser. Es decir, no hay ser humano, si no hay un problema cerebral, que no pueda decir yo soy. Yo soy. Cada vez que un ser humano dice yo soy, se está reconociendo, aunque no se haya dado cuenta, como consciencia. Es la consciencia la que me permite decir yo soy. Por tanto, la consciencia es lo único que permanece idéntico a sí mismo, tengamos la edad que tengamos. Esa es nuestra identidad. No soy un yo, no soy una mente que es una herramienta y que es la madre del yo. Soy consciencia que es una con todo lo que soy. Este yo soy, no en vano las grandes tradiciones sapienciales siempre han puesto el yo soy con mayúscula como nuestra verdadera identidad. Pero ojo, el sujeto de este yo soy no es el yo pequeño particular, que esto sería una egolatría inmensa, ¿no? Un ego inflado. No, el sujeto de ese yo soy es la consciencia entera. Es como si la consciencia fuera la única que puede decir con razón, yo soy. Nosotros somos, en tanto en cuanto somos consciencia, pero el sujeto que afirma, es decir, el sujeto que es nuestra identidad, no es el yo pequeñito particular con nombre y apellido. El sujeto es la consciencia que dice este yo soy. Solo eso es nuestra identidad. Y esto nos lleva a algún trabajo que hemos hecho aquí algunas veces el curso pasado, que es experimentar, hacer una práctica para experimentar en nosotros los dos lugares. Esta práctica se me regaló, este descubrimiento se me regaló de una forma impensada cuando tenía poco más de 40 años y también fue algo que me cambió la vida. De pronto me di cuenta de que en mí, por experiencia, había dos lugares. Un lugar es la mente que piensa, la mente que cavila, y otro lugar es eso que observa la mente. Y esto me resultó tan liberador, y mi mente puede andar a su bola, puede hacer lo que quiera, pero yo no soy mi mente. Yo soy eso que observa la mente, eso que es consciente de la mente. En psicología transpersonal, a eso se le llama el testigo. El testigo se aproxima a nuestra identidad, de hecho se habla de la consciencia testigo. Cuando yo me sitúo tomando distancia de la mente y puedo observarla, me doy cuenta de que la mente es un objeto, tiene su propia dinámica y movimientos, pero yo no soy la mente. Por tanto, yo no soy el yo. Yo soy eso que observa la mente. Y observo la mente cada vez que me coloco voluntariamente en la consciencia testigo, es decir, en el observador. El tema de este tercer encuentro era trascender la mente. Trascender la mente significa reconocer todo lo que estoy compartiendo. Significa reconocer que la consciencia es lo único realmente real y que la mente es un objeto. Por eso me da pena, no sé si es la palabra, los científicos reduccionistas, cuando parece que todo lo reducen a cerebro, algunos incluso a mente, pero que no alcanzan a ver más allá. Y en nuestra cultura, por desgracia todavía, yo creo que es una de las tragedias de nuestra cultura, parece que todo es mente, que más allá de la mente no puede haber nada, que nuestro único modo de conocer es a través de la mente. Y se deja en el olvido la consciencia con toda la riqueza que supone hacernos conscientes de ella. Dicho de otro modo, tú no eres nunca, no puedes ser nunca algo que puedas observar. Porque todo lo que puedas observar será solo un objeto. Y en ti hay algo, una vocecita que te dice, tú no eres un objeto. No eres un objeto, ¿por qué? Porque eres consciente.
eres consciente. Entonces no eres nada que puedas observar. Si yo observo mi cuerpo, evidentemente lo observo, yo no soy mi cuerpo. Yo soy eso que es consciente de mi cuerpo. Yo no soy mis pensamientos, ni mi mente, porque hay algo que observa mis pensamientos. Yo soy eso que es consciente de mis pensamientos. Yo no soy lo que siento. Yo no soy las emociones que se mueven dentro de mi campo de consciencia. Van y vienen. Yo soy eso que es consciente de las emociones que aparecen. En definitiva, soy eso que observa, eso que es consciente. No eres el yo que tu mente piensa, por tanto, no eres el yo pensado, y prácticamente toda nuestra vida, en mi caso por lo menos hasta que el año 2005, yo seguí convencido de que era el yo. Ese es un yo pensado, es el yo que nace de la mente. No. Eso es solo, pues, lo que llamamos el yo, que es la suma del cuerpo, de la mente y del psiquismo. Y a ese conjunto, cuerpo más mente más psiquismo, le llamamos nuestra personalidad. Y es cierto, esa es nuestra personalidad, pero ojo, no es nuestra identidad. Aquí se ve todavía más clara la tragedia de Occidente a la que hacía alusión antes. La tragedia de Occidente ha consistido y sigue consistiendo hasta que logremos ampliar esto un poquito más, consiste en confundir la personalidad con la identidad. La tragedia de Occidente consiste en pensar que mi identidad es mi personalidad, en definitiva mi DNI. No. Mi personalidad es una forma transitoria a la que me experimento y que tiene los días contados, como decía antes, ¿no? Mi identidad, aquello que soy, aquello que nunca ha cambiado, eso solo es la consciencia. Y eso es lo que me define en lo que realmente soy. En definitiva, eres consciencia, vida, experimentándose en una forma pequeñita, iba a decir casi vulgar, por otro lado bella, pero frágil, vulnerable, experimentándose en una persona, pero eres consciente. Por lo que decía antes de que la identidad es aquello que permanece todo el rato idéntico a sí mismo. Aquello que cambia no puede ser nunca tu identidad, porque ha cambiado. Si fuera tu identidad se mantendría firme, ¿no? Y voy a finalmente, ya para ir terminando, unas palabritas sobre el camino de la experimentación. Hasta aquí hemos hablado del camino de la indagación, ¿no? Utilizando esa triple vía. El camino de la experimentación es dar un pasito más. Ya no es indagar, sino experimentar en ti mismo. Y entonces aquí la propuesta o la invitación yo la plantearía de este modo. Reconócete a ti misma o a ti mismo y vive como si fueras vida. Aunque todavía no te lo creas, aunque no lo hayas experimentado. Es un juego, es un experimento de laboratorio. Tú vive. Yo esto sabéis cuando empecé a hacerlo, cuando hace unos años pues me pasó lo que me pasó y entonces me pasaron cosas duras, difíciles. Y yo me di cuenta de que antes lo que me ocurría, que era doloroso, que era difícil, que me trastocaba mucho, que me alteraba, yo podía situarme de dos maneras y solo de dos maneras. Podía situarme creyendo, identificándome con mi yo, con Enrique de esta forma personal, y entonces veía cómo me afectaba lo que había sucedido. Y me tambaleaba, me traía, me llevaba abajo, me hundía. Pero ante esa misma realidad, sin modificarla nada, yo podía enfrentarme a ella o acogerla tomándome como vida. Yo no soy Enrique, que es una personalidad, yo soy vida. En mi verdadera identidad soy vida. Y creyéndome vida, reconociéndome como vida, afronto esto que me ha sucedido. ¿Qué ocurre? Además está decir que no tenía color, porque la vida que soy se halla siempre a salvo. Por duro que sea lo que me ocurra, por trágico que sea, por la noticia más dura que me pueda llegar, me va a doler. Soy un ser sensible, muy sensible. Pero lo que yo soy no se va a afectar nunca. Lo que yo soy permanece todo el rato a salvo. Ese es el experimento. Experimentad en vuestra vida cotidiana. Si yo me entiendo y me creo ser un yo separado, ¿cómo me vivo? ¿Cómo repercute eso en mi vivir diario? Y si en lugar de verme como un yo separado, me veo como vida, me percibo como vida, ¿qué diferencias noto ahí? En definitiva, no creas nada, tampoco de lo que yo he dicho esta tarde, no creas ni media palabra. Pero conecta
como un juego de experimentación con la plenitud que eres y observa lo que ocurre. Me he cansado de decir toda la tarde que nuestra personita somos muy frágiles, muy vulnerables, muy débiles, muy poquita cosa. Y sin embargo, en nuestra verdadera identidad somos plenitud. No nos falta nada. En lo que realmente somos, decía al principio de todo está bien. Lo mires por donde lo mires, en tu verdadera identidad, eres plenitud. Descansa por Dios. Eres plenitud. Todo está a salvo. Lo que eres nunca morirá, porque lo que eres nunca nació, aunque tu mente no se acuerde de lo que había antes de que tú nacieras. Lo que somos no morirá nunca, porque nunca nació. La personita de Ana murió hace 14 meses casi, y su personita, a la que yo quería mucho y quería tocar su cuerpo y todo aquello, ha muerto, era una forma transitoria. Pero la identidad de Ana, lo que Ana es, está más presente en mí que hace 14 meses. Pero mucho más presente, y es que la palpo y la noto también. Solo hace falta poder o saber ver, ¿no? En definitiva, lo que la mente percibe solo es válido en nuestro nivel mental. Igual que lo que ocurre cuando yo sueño por la noche solo es válido mientras estoy dormido. Y cuando me despierto digo, uy, ¿qué soñé? Si no existe. Pues lo que mi mente ve, con todos los razonamientos que quiera hacer, solo vale en ese nivel mental. En el nivel profundo no. En el nivel profundo las cosas son radicalmente diferentes. Esto significa reconocer que hay vida más allá de la mente. Están ahí los científicos estudiando si hay vida más allá de la muerte. Están investigando. No sé. De momento a nosotros lo que nos interesa es comprender que hay vida más allá de la mente. Que hay un modo de ver y un modo de vernos radicalmente nuevo. Y la pregunta para seguir ya experimentando es esta. Cuando tú acallas la mente, ¿qué queda? Tarea para estos 15 días. La realidad no es una suma de objetos separados. Eso es solo la realidad pensada, el modelo mental, decíamos en el encuentro anterior, porque cree que todo es una suma de objetos separados y así la ve. Pero eso no es la realidad que existe, es la realidad pensada. ¿Sabéis que estamos todos hechos de los mismos átomos? Y que este palito está hecho de los mismos átomos y que el espacio que nos envuelve está hecho de los mismos átomos, es todo lo mismo. Si yo me pienso, por ejemplo, pienso en mis manos. Si yo pienso en mis manos y las pienso, creo que aquí hay una barrera que es mi piel, y de piel para adentro llamo yo, y de piel para afuera digo vosotros. Pero si en lugar de yo pensar mis manos, las atiendo, es decir, quito la mente, las atiendo, descubro con sorpresa y alegría que no hay ninguna barrera, no hay ninguna frontera, no hay ninguna separación. La separación es una creencia mental de una mente hipnotizada. No existe separación alguna. Pero repito, no creéis mi palabra esto, experimentadlo. Desde la comprensión experimentamos que la realidad es una, la realidad es no dual. En definitiva, que más allá de las diferencias, lógicamente, todo es uno. Hasta aquí nos conduce por experiencia, no como una creencia, por Dios, no os llevéis ninguna creencia. Por experiencia nos conduce el hecho de trascender la mente. Es decir, nos abre un panorama totalmente inédito. Pues hasta aquí lo de hoy. Os quería anunciar, por si a alguien le interesa, dentro de una semana presentaremos en la librería que hay en la Plaza de las Merindades, la librería San Pablo, este librito que acaba de salir, Acoger al niño o niña interior, a las 7 de la tarde. Es el 17 de octubre, que será jueves. Si a alguien os interesa, pues que sepáis que ahí podéis venir. Es una presentación abierta. Y muchísimas gracias. Sí, la librería es esa, en la Plaza de las Merindades. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer, Paulino. Lo tienes tú. Sí, aquí. Me lo ha pasado directamente Paulino. Sí. Muy bien. Intervengo. Rompo el fuego. ¿Tu nombre? Javier. Primero, decirte que me parece súper pedagógico todo lo que dices. Yo llevo toda la vida experimentando la espiritualidad, profundizando, y la manera en que occidentalizas toda la mística de Oriente es sorprendente. O sea, hacerla coloquial, hacerla cercana a las personas de Occidente, la verdad que la había escuchado en pocas personas, pocos maestros. Así que es de agradecer.
Y luego, a ver, tengo varias cuestiones. Sí. Te lanzo una. Cada vez más los neurocientíficos creen, desde sus conocimientos, desde las investigaciones, Sí. que la supraconsciencia existe mucho más allá de nuestra propia conciencia personal, ¿no? Sí. Acércate un poquito más para que puedan oírte. Sí, se me escucha mejor ahora, sí, ¿no? Has nombrado los sueños como parte del artificio mental, ¿no? Cosas ficticias que pasan a la noche que luego no tienen que ver poco con lo que somos. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿tú crees que los sueños pueden ser una buena herramienta para que la supraconsciencia se ponga o nos dé una información que es superior a nuestra propia conciencia a través de los sueños lúcidos, sí, las otras realidades de las que nos has hablado, las otras dimensiones? Sí. Un poco, ahondar un poco en este tema, ¿no? Sí. Sin ninguna duda, Javier. Yo creo que los sueños, al final es el lenguaje de nuestro inconsciente, nos dan mucha información, pero que se puede poner en dos packs. Uno es del inconsciente psicológico, y esto lo estudió Freud y después de él todo el psicoanálisis, ¿no? Cómo lo que soñamos nos está dando información sobre nuestro psiquismo y sobre nuestra vida cotidiana, para un conocimiento mejor. De hecho, hay psicólogos que se especializan en ayudar a leer sueños, aunque los sueños nunca hay que interpretarlos desde fuera. Es el propio soñador el que, uniendo los sentimientos que experimenta asociados a los sueños, el que va a leernos lo que es sueño. Yo desconfío mucho de que venga un intérprete de fuera para que lea qué significa el sueño tuyo. Solo tú lo sabes, ¿no? Pero es verdad que los sueños dan información del psiquismo inconsciente. Y también, y esto lo estudió más Jung y fue un pionero, los sueños nos dan información del supraconsciente colectivo. Jung lo llamaba inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo está hecho, para entendernos, pues él decía de arquetipos, pero en definitiva de sabiduría ancestral. Y efectivamente, el sueño también puede ser un vehículo para que de pronto conectes con una sabiduría que te trasciende. Llámalo supraconsciente o como quieras, pero sí, sin ninguna duda, los sueños juegan ese papel. Gracias. De nada. Ahí sigue Paulino, si levantáis la mano. Allá al fondo. Y mientras va Paulino, si queréis leer algo, no es de fácil lectura, pero si queréis leer algo de un neurocientífico que va en esta línea nueva, como apuntaba Javier, ese que he citado, Daniel Siegel, tiene un libro muy interesante que se titula Viaje al centro de la mente. Y esa es la primera vez que yo he leído en alguien que habla de la consciencia como un flujo de energía y de información. Adelante. Hola. Hola. Mi nombre es Romero y lo que quería comentar respecto a lo que decías de que la mente no crea los pensamientos. Entonces se me ha ocurrido que entonces nuestra mente podría ser como un transistor en donde la mente el transistor no crea los programas que tú estás escuchando, pero en función de la frecuencia en la que tú funcionas, captas en el mar de conciencia donde estamos la información que nos corresponde, ¿no? Tal cual, Romero. Enhorabuena. No, te lo digo en serio, porque esa fue una afirmación nada menos que Ramana Maharshi, probablemente uno de los más grandes sabios del siglo pasado, de la corriente hindú, del hinduismo, y él decía: tú escuchas un transistor, un aparato de radio, ahora ya no existen, cuando vivía él sí, dice, y no hay nadie ahí dentro, ¿no? Ahí están llegando información a través de ondas, pero no se producen ahí. Entonces la mente es un receptor y al mismo tiempo, en cierto modo, un transmisor. Pero hay una consciencia, si lo quieres llamar así, ¿no? Supraconsciencia. Este médico jubilado que está muy famoso ahora en las redes, el Manel Sanz Segarra, creo que se llama, que habla de experiencias más allá de la muerte y me encanta el coraje con el que habla, casi es mayor que yo, que el mío, el coraje que pone y el énfasis. Pues este hombre habla de la supraconsciencia. Pero más allá de los nombres que utilicemos, efectivamente, hay una información que nos rodea, no sé cómo decir, que está ahí más allá del espacio, está por todos los sitios, y el cerebro es una antena que capta algo de esa información
y la traduce mentalmente, pero es así. Y yo creo que esto explica mucho de todo lo que se conocen como experiencias paranormales, extranormales, todo ese tipo de cosas. Incluso experiencias cercanas a la muerte se pueden leer desde esta clave, ¿no? Ya. Sí. Y claro, la información que tú captes dependerá mucho de la frecuencia con la que funciones. Tal cual. Como ocurre con un transmisor, de la frecuencia de onda, de la limpieza de ese aparato de transistor, de lo complejo o no complejo que sea, de todo. De la transparencia con que la persona se viva, de la apertura también que tenga, de 1000 factores, pero claro que depende. Y luego algo que se nos escapa, porque unas personas tienen unas capacidades determinadas y otras no las tienen. Y esto ni les da valor a una ni les quita a otras, pero es verdad. Hay personas que tienen capacidades paranormales más que evidentes, demostradas, y otras personas no las tenemos, ¿no? Nunca sabemos por qué se produce. Pero es curioso que las personas que las tienen dicen que las tenemos todos, aunque estén sin desarrollar, ¿no? No lo sé cómo será, pero sí estoy convencido, como plantea Romero, sí, de que es un receptor el cerebro. Y otra cosa que has comentado sobre que no existen fenómenos fuera de la consciencia. Claro. Esto sería como que si en un bosque donde no hay nadie se cae un árbol, entonces la pregunta, ¿hay ruido? No, pero eso no hace falta ya ser sabio, solo hace falta ser científico, ¿no? Los científicos han demostrado que los sonidos, los olores, los crea nuestro cerebro. Fuera de nosotros hay corrientes electromagnéticas, pero no hay sonidos, no hay olores, no hay objetos siquiera. Los crea nuestro cerebro, ¿no? Constantemente. Entonces, si en un bosque un árbol enorme se cae y no hay nadie, no habría ningún sonido, no habría ningún ruido. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Romero. Buenas tardes, mi nombre es Marta. Marta. Yo quería hacerte una reflexión. Sí. En esto que has estado comentando, en el camino hacia la conciencia o el trascender lo que es el yo, hay un elemento que, bueno, yo lo hablo por experiencia propia, que es el dolor. Entonces, tú has hablado del dolor y del sufrimiento, que no es lo mismo. Entonces, se podría ver el dolor, o yo lo he experimentado así, cuando apartas lo que es el sufrimiento, se podría ver el dolor como una herramienta de aprendizaje para lograr esa trascendencia hacia la conciencia. ¿Podría verse así? Es mi pregunta. Gracias, Marta. Puede que sí o puede que no. Dependerá de la actitud de la persona, ¿no? El dolor en sí es una realidad neutra, no es ni bueno ni malo. Pero el dolor, una persona lo puede utilizar como herramienta de aprendizaje y en otra persona, sin embargo, el dolor la puede conducir al hundimiento. O sea, que depende de lo que hagamos con él, ¿eh? Pero de entrada sí que es bueno separar netamente lo que es dolor, que es una realidad neutra y que además es inevitable. El dolor nos va a doler algo todo el rato, del sufrimiento, que ya es una creación mental, ¿no? Una construcción mental. Entonces, del sufrimiento nos podemos liberar. En ese sentido, el sufrimiento es opcional. Dicho a lo bruto, como son brutos en mi pueblo, se diría, sufre el que quiere. Si es opcional, sufre el que quiere, aunque evidentemente sea inconsciente y merezca todo respeto también, ¿no? Pero el dolor es inevitable. Y efectivamente, como tú dices, si yo estoy en un camino de aprendizaje y algo me duele, puedo utilizar eso como una herramienta para crecer en comprensión. Yo antes he contado, sin entrar en detalles, cómo algo que me dolió mucho, lo utilicé como herramienta para salir de la creencia todavía que me identificaba con el yo y vivirme, comprender más que soy vida. El mismo dolor me llevó a situarme en otro lugar y experimentar desde ese lugar. Sí. Terminaremos hoy la práctica luego, cuando falten 15 minutos, con una práctica, sí, para vivir el dolor de una manera constructiva, de una manera saludable. En definitiva, una práctica para entrenarnos en que el dolor no lo convirtamos nunca en sufrimiento.
Porque el dolor hace daño, pero no hace perdón, el dolor duele, incluso tiene que doler para poder evacuarse, pero no hace daño a la persona. Y el sufrimiento, además de doler, nos hace muchísimo daño. Había aquí una mano hacia adelante, Pau. ¿Verdad? Sí. Quería preguntar en el caso... Espera que te dé el micrófono, si no, no te oímos nadie. Aunque seas un buen mozo y tengas buena voz. Así bien frente de ti para que te escuchemos claro. Sí, no quería preguntar que en el caso anterior que han dicho del árbol y del ruido, que no hay ruido, pero hay vibración. Sí. Hay corriente, hay una corriente electromagnética. Igual que también hay una corriente electromagnética que me permite verte a ti. Pero la imagen no está ahí donde tú estás, está dentro de mi cerebro, la imagen tuya. El cerebro crea todo. ¿Ah? Sí, hay corrientes. Todo es un sinfín de corrientes de todo tipo. ¿Sí? Y esas corrientes contienen información, que es lo que dicen los científicos, ¿no? ¿Alguna mano más? ¿Cómo era tu nombre que se me ha olvidado? Yosu, ¿verdad? Yosu. Allá al fondo veo una mano. Esto viene bien para Paulino, el día que no camina bastante, aquí se hace unos paseos. Se hace unos cuantos largos. Muy buenas. A ver. Sí. Yo soy Elvira y quería hacer una pregunta. Estás hablando constantemente de conciencia, ¿no? Sí. Entonces yo, a ver, ¿en qué lugar queda la conciencia? Y si es lo mismo o son cosas distintas. ¿Si es? Lo mismo o son cosas diferentes. Conciencia y consciencia. Ah, vale. Por empezar por el final. ¿Tu nombre has dicho que eres? Que resuena? Elvira. Elvira. Encantado, Elvira. Gracias por la pregunta. Empezando por el final. A mí me gusta poner consciencia cuando hablamos de esto para distinguirlo de la conciencia sin ese, que es una referencia ética o moral. Conciencia es esa vocecita que tienes ahí en la cabecita de algún lugar, quizá aprendida desde niño, que te han dicho, esto es bueno o es malo. Esa vocecita, que esté confundida o no, te dice lo que es bueno o es malo, a eso llamamos conciencia moral. Pero cuando hablamos de conciencia asociada con el conocer, con la comprensión, con la realidad básica de la que está hecha toda la realidad que conocemos, entonces le ponemos la S, conciencia. Y preguntaba, si no he entendido mal, porque me resonó un poquito el altavoz, si no he entendido mal, preguntabas que dónde se ubica, dónde está la conciencia. ¿Sí? La conciencia no se ubica en ningún lugar, porque no es objeto, entonces trasciende el espacio y el tiempo. No tiene lugar y no tiene momento, está en todo. ¿Tú vienes del cristianismo? ¿Tu raíz ha sido cristiana? Culturalmente sí, ¿no? Sí. ¿Fuiste a catecismo de pequeña? Sí. ¿Y te decían cuando ibas a catecismo, como a mí, que Dios está en todas partes? Ajá. Pues la conciencia está en todas partes. Sí. Aquello que se decía de Dios y que se personalizó en un ser separado y qué sé yo, y que bueno, que si una persona lo hace es legítimo que lo haga, pero en el fondo la palabra Dios está apuntando a lo mismo que apunta la palabra consciencia. Aquello que es puro ser, dirían los filósofos, puro conocer, en definitiva, pura consciencia. Entonces, no hay nada que no sea consciencia y no hay nada donde la consciencia no esté, pero es ubicua, está en todos los sitios. Y es curioso porque los físicos hablan también de los físicos cuánticos, de que al nivel cuántico todo está en todos los sitios a la vez. Las partículas elementales pueden estar en multitud de sitios a la vez. Pues la consciencia iría un poquito por esa línea, está en todo. Por eso, estés tú aquí en el Larraona, o estés en tu casa, o estés en el Parque Yamaguchi, o te vayas a la Patagonia o a Jujuy con Chema, te vayas donde te vayas, estás siempre en la consciencia y nunca puedes estar fuera de ella. Nunca puedes estar. Y puedes conectar con la consciencia, estés donde estés siempre. Es ubicua. Ubicua, y dicen los científicos, los físicos cuánticos,
no local. No local quiere decir que no se localiza en un punto concreto. Es una realidad no local. Gracias, Elvira. ¿Alguna mano más? ¿Nos hemos quedado tranquilos? ¿Nadie se va a desvelar esta noche con todo esto? No. Podría. Bueno, vamos a hablar un poquito del dolor y una práctica para vivir el dolor de una manera constructiva. Para quienes sois un poco más nuevos en estos encuentros, una palabrita de contexto. Cuando tenemos dolor, las personas, los seres vivos, yo creo en general, depende del nivel de la especie, ¿no? Pero las personas solemos hacer tres cosas cuando algo nos duele. Nuestro cuerpo lo endurecemos. Nuestra mente la ponemos también como endurecida, rígida, y resistimos lo que nos duele, ¿no? Y si nos descuidamos, terminamos también reprochándonos algo a nosotros mismos. Nos culpabilizamos o nos enfadamos con nosotros y nos hacemos daño. Esto de que el cuerpo se endurece cuando hay dolor, las que sois mamás y papás o abuelas y abuelos, lo experimentéis con los niños. Un niño en cuanto sufre, se endurece su cuerpecito. Yo siempre cuento que tenía un vecino cuando vivía en Teruel de 8 añitos que parecía una estatua de mármol. Estaba todo él endurecido. Pero claro, conociendo la infancia que había tenido ese niño, te explicabas que tuviera que estar tan endurecido. ¿Por qué se endurece nuestro cuerpo? Porque es un mecanismo instintivo de defensa. Si tú tienes el cuerpo flojito como el brazo, te golpean y te hacen mucho daño. Pero si tienes el brazo endurecido, el daño es menor. Entonces es un mecanismo sabio. Lo que ocurre, claro, es que luego todos los mecanismos de defensa se vuelven contra nosotros y entonces aquello que en un momento me ayudó, luego me endurece, me hace rígido, me impide sentir, me impide vivir más, etc. Con nuestra mente lo que ocurre cuando tenemos dolor es que la mente se enfada, porque la mente tiene un guión que dice, la vida tiene que responder a lo que yo quiero. Y cada vez que la vida no responde a lo que yo quiero, me enfado y me saco las uñas y adopto la forma de resistencia. Y curiosamente, esa resistencia al dolor es lo que genera sufrimiento. Cada vez que yo me digo a mí mismo, esto no debería ser así, esto no me debería estar pasando, no me doy cuenta, pero estoy generando sufrimiento, porque estoy luchando contra algo que hay. Igual que si yo pongo la mano contra la pared y al final me hace daño, pero me hace daño la resistencia que yo pongo, la pared no me hace nada. De hecho, la parto y ya no tengo dolor, ya no hay daño. La resistencia que la mente pone genera sufrimiento. Y en tercer lugar, digo, la persona con frecuencia, por lo menos en mi caso, porque me pasaba mucho, cuando algo me salía mal, por si eso fuera poco, luego me enfadaba conmigo. Y me decía de gilipollas para arriba, ¿no? Porque algo me salía mal, porque algo había hecho mal, porque algo me dolía, porque algo... Vale. Entonces la propuesta de esta práctica es invertir esa forma destructiva de funcionar justo a la inversa, es como dar la vuelta al calcetín. Entonces, en primer lugar, vamos a elegir algo que nos duele. Puede ser algo puntual de este momento. Hay algo que me está doliendo, en mi cuerpo o en mi mundo sensible. Elijo algo que me duele. O puede ser también algo crónico. Y hay una reacción en mí que me molesta todo el rato, hay un dolor que me acompaña mucho rato, hay lo que sea. Elijo uno. Y una vez que he elegido, pongo mi atención en eso que me duele y le hablo a mi cuerpo en primer lugar. Eso que me duele lo voy a localizar en un lugar de mi cuerpo. Si ponemos un poquito de atención y estamos un poco entrenados, veremos que todo dolor que sentimos, lo sentimos solo lógicamente en el cuerpo. Y si lo sentimos en el cuerpo, tiene que estar localizado. Si os cuesta localizar el dolor, lo situáis entre la garganta y el abdomen y fijo que acertáis. A no ser que sea un dolor específico, ¿no? Suele ser el dolor en la garganta, en el pecho y en el abdomen. Y si no, por la zona del corazón casi siempre se localiza también el dolor ahí, en la zona del corazón. Una vez, pues, que tenemos localizado el dolor en el cuerpo, la palabra que vamos a decirnos en primer lugar es ablanda. Ablanda.
ablanda. Y lo vamos a decir a esa parte del cuerpo donde sentimos el dolor. Esa parte que quizá está contraída porque me duele, ablanda, ablanda, ablanda. Cuando ablandamos el cuerpo, el dolor se nota menos. ¿Por qué? Porque le hemos creado más espacio alrededor. Y si yo cojo esto y lo aprieto mucho, mucho, me duelen un montón las manos. Pero si yo le dejo espacio, el dolor disminuye. Después vamos a hablarle a nuestra mente que está enfadada porque hay dolor que no querría que estuviera, y a la mente le decimos, permite. Esto no quiere decir que justifiquemos el dolor, ni que nos guste, ni... No. Solo le decimos, permite. No resistas. Permite es sinónimo de acepta, ¿no? Permite, permite, permite. Y en tercer lugar nos dirigimos a nosotros, ahí podéis llevar la mano al corazón si os apetece, y nos decimos, me amo tal como estoy. Ámate, ámate. Si siempre necesitas sentir tu propio amor, si siempre necesitas amarte, mucho más cuando te sientes dolorida, frágil, vulnerable, con problemas, lo que sea, ámate. Pon amor donde hay dolor. Sabéis que eso es la definición de la compasión. Poner amor donde hay dolor. Y si el dolor está en mí, pongo amor hacia mí, ¿no? Entonces una práctica de entrada guiada, viviendo estos 3 pasos, y nos quedaremos en cada uno de los pasos un ratito en silencio para poder vivirla. Y ya cuando suene el cuenco, pues terminamos. Gracias, Xavi. Teresa Crespo, que se acerque luego. ¿Qué? Teresa Crespo, que se acerque. Como siempre, de una manera descansada, empezamos llevando la atención a nuestro cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. La puedes hacer un poquito más pausada, más profunda, y mantener toda la atención en ella. Y poco a poco elige algo que en este momento te provoque dolor. Puede ser dolor físico, dolor psíquico, emocional, del tipo que sea. Y puede ser un dolor puntual que sientes en este mismo instante, o puede ser algo crónico que más o menos reaparece cada tanto en tu vida, que te provoque dolor o molestia o incomodidad. En definitiva, algo que tu mente no quisiera que estuviera pasando. Algo que tu mente no quisiera que ocurriera. Elige solo una cosa. Algo que te duele, que te molesta, que te incomoda. Una sola cosa. Eso que te duele, mira a ver dónde lo sientes en tu cuerpo. Aunque sea un sentimiento, se localiza en el cuerpo.
¿En qué lugar de tu cuerpo lo sientes? Si te resulta difícil, puedes situarlo ahí en la zona del corazón. Y pones ahora toda tu atención en eso que te duele, te molesta o te incomoda, y en el lugar de tu cuerpo donde lo sientes. Pon ahí tu atención. Y manteniendo la atención en ese dolor y en ese lugar, háblale a tu cuerpo, en concreto a ese lugar, y dile, ablanda, ablanda, ablanda. Y a la vez que lo dices, permite que esa zona de tu cuerpo se distienda, se afloje. Es como si voluntariamente quisieras aflojar los músculos de esa zona de tu cuerpo. Mientras vas repitiéndote, ablanda, ablanda, ablanda. 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 Ablanda, ablanda, ablanda.
puedes ahora hablarle a tu mente y dirigiéndote a ella puedes decirle, permite, permite, permite. Y a la vez que lo dices puedes distender toda esa zona de la frente, como si la zona de tu frente se aflojara cada vez más. Cuando dices permites, no estás justificando nada. No estás diciendo que eso sea bueno. Simplemente cesa la resistencia. Eso está y tú aceptas no porque sea bueno, sino porque está. Por eso, permite, permite, permite. 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 Y ámate. ¿Estás sintiendo un dolor o una molestia, una incomodidad? Necesitas más que nunca poner amor. Conecta con tu capacidad de amar, o mejor todavía, con el amor que eres, y dirige ahora ese amor hacia ti que estás experimentando dolor. Puedes colocar la mano o las manos en el lugar de tu cuerpo donde sientes el dolor, o si no, sobre el pecho, en la zona del corazón. Y vamos a permanecer un momento en silencio, queriendo sencillamente dirigir ahí nuestro amor. Ámate, ámate todo lo que hoy te sea posible. Ámate.
Y mientras vives amor hacia ti, sonríete. Permite que en tu rostro se dibuje una sonrisa visible y dirige esa sonrisa a tu interior. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Javier, sí. Ah, ya. Me dice Javier, como sabéis, quienes lo sepáis, es el que envía las grabaciones de estos encuentros y nos encontramos de que él utilizaba el Drive para que cada cual entrara ahí. Nos encontramos con que tenía un límite de 600 personas, para entendernos, y se llenó en un día, con lo cual se bloqueó, ya no hay forma. Pero han descubierto, estos que son inteligentes, con Josu, otro modo de compartirlo, y es en el canal de YouTube. Lo avisaré en el boletín, pero si entráis en el canal de YouTube que se llama Meditación y Vida Cotidiana, hay varios canales, hay varias listas, está la lista de psicología transpersonal, vida, compromiso, prácticas, está Caminos de Plenitud, que es lo que estamos grabando ahora en YouTube, y habrá una lista más que se llamará La Dicha de Ser. Será solo audio, evidentemente, ahí no hay vídeo, y entonces quien quiera entra en ese canal, busca la lista La Dicha de Ser, y ahí Javier y Josu habrán subido las grabaciones de los miércoles aquí. El canal se llama Meditación y Vida Cotidiana. Meditación y Vida Cotidiana.
El próximo encuentro será el día 23, si no recuerdo mal, así que tengáis unos buenos días de octubre.